Hoy en el día de hoy vamos a ver el intervalo para la diferencia de medias cuando las varianzas son iguales. Entonces, esto es muy importante, que para este intervalo que vamos a trabajar, las varianzas deben ser iguales. Normalmente la gente dice, supone que son iguales. No, nosotros no vamos a suponer. Vamos a hacer primero siempre la prueba para saber si las varianzas son iguales o no. Voy a compartir el ejercicio que vamos a hacer al principio de repaso. El ejercicio que les traje tiene que ver con el precio del oro. Acá está. Estoy compartiendo los precios, ¿no? Estos son los precios de la onza de oro. ¿Sí? Acá tenemos en primera instancia los primeros 5 años del 2010 al 2014. Y acá, a este lado, tenemos los precios del 2015 hasta julio de 2020. El oro se conoce como una inversión refugio. ¿Qué significa eso? Que en momentos donde la situación está complicada, la gente busca activos que, como en estos casos, y van a ver el precio del oro se ha disparado debido a la pandemia. Y ahí les tengo subrayado en amarillo los precios desde que se declaró la pandemia. Cuando en enero empezamos en $1.583, en julio llegó a un precio de 1.937. La onza de oro ya pasó los $2.000, o sea, ya conoce el precio de $2.000. Desconozco en este momento qué precio está, lo podemos buscar, el precio que está en este momento, pero está por esos lados de los 1.900 y pico dólares. ¿Sí? Vamos a mirar entonces la primera pregunta. Obviamente la pregunta clave es esta. Dice, encuentre el intervalo de confianza del 96% para la diferencia del precio promedio de la onza de oro entre el 2010-2014 versus 2015-2020. Entonces, hoy vamos a ver el intervalo de confianza, vuelvo y repito, lo voy a compartir acá. Vamos a ver, no me acuerdo qué número de intervalo vamos. Vamos a ver el intervalo de confianza para la diferencia de medias Siempre hemos dicho, es muy importante saber para qué es el intervalo, cuando las varianzas son iguales. Entonces vuelvo y repito este intervalo, que es muy importante. Primero, nos va a comparar, nos va a servir para la diferencia de medias. Pero este intervalo en particular lo vamos a utilizar cuando las varianzas son iguales. ¿Sí? Entonces, obviamente, el paso 1 para nosotros, el paso 1. Profe, no está compartiendo pantalla. Listo, muy bien.
Gracias, perdón. Entonces, vuelvo y repito. Vamos a hablar del intervalo de confianza para la diferencia de medidas. Y este especialmente tiene requisito cuando las varianzas son iguales. O sea que el primer paso, obviamente, es haber probado o probar que las varianzas son iguales. Ese es el primer paso que nos toca o que vamos a hacer siempre. Probar que las varianzas son iguales. Son iguales. Ese es el primer paso. O sea, miren pues que este intervalo es un poco largo, porque si no hemos probado, tenemos que hacer ese procedimiento de comprobar que las varianzas sí son iguales. Listo. Vamos entonces a probar que las varianzas son iguales en este ejercicio. O sea que vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. ¿Qué necesitamos? Recuerde que para probar que las varianzas son iguales, necesitamos encontrar la varianza de las X, la varianza de las Y, cuántas observaciones tiene X y cuántas observaciones tiene Y. Entonces vamos a hacerlo con este ejercicio. Y miremos en el enunciado con qué confiabilidad vamos a trabajar. Entonces veamos el ejercicio. Nuevamente. Nos dice, por acá nos dice, ¿será que la varianza de los precios del 2010 al 2014 es igual a la varianza del 2015 al 2020? Trabaje con una confiabilidad del 96%. Entonces ya sabemos que nos están dando una confiabilidad del 96%. Entonces, como dijimos, necesitamos calcular la varianza muestral. La varianza muestral, perdón. Tenemos que calcular la varianza de los precios de la onza de oro entre el año 2010 y 2014. Recuerde que la fórmula que utilizamos para calcular la varianza es var.s. Entonces vamos a calcularlo. var.s. var.s. Hacemos con 2 decimales para que no se nos llenemos con tanto número. Inclusive con eso podemos trabajar con un decimal. No necesitamos, son números muy grandes. Bien, la varianza de X nos dio 43.046. Ahora veamos cuánto nos da la varianza muestral de la Y. Entonces vamos a calcularlo. La varianza var.s, vamos a calcularlo. Y esa varianza nos da 29.346.2. Bien. Ya tenemos las dos varianzas. ¿Qué nos falta? Nos falta saber cuántas observaciones tenemos acá, que es importante.
Recuerde que para saber cuántas observaciones le decimos contar. Por este lado tenemos 60 meses. Y por este lado vamos a ver cuánto es NY. Entonces, contar. Vamos a ver cuántos meses. Tenemos 67 meses. Muy bien. Entonces, ya tenemos. Y recuerde que vamos a trabajar con una confiabilidad de 96%. Entonces, listo, ya tenemos los valores. Podemos llevarlos, los podemos copiar y vamos a trabajar en el tablero. Entonces, copiemos los valores. Entonces, ya tenemos la varianza de X. Ya sabemos que nos dio 43.046.2. Y el número de observaciones nos dio 60. Mientras que la varianza de Y nos dio 29.346.2 y el número de observaciones son 67. Recuerden que estos son meses, son precios mensuales. Y esas son las varianzas. Estamos repasando entonces lo que vimos la clase pasada. Hay que probar que las varianzas son iguales. Recuerden que el segundo paso, el paso 2, en ese caso había que calcular el valor de la tabla F, alfa medios, NX menos 1 y NY menos 1. Bien, veamos cuánto dijimos que vamos a trabajar con una confiabilidad del 96%. O sea que alfa en este caso nos va a dar 1 menos 0.96. Tenemos que el alfa es de 0.04. Y necesitamos alfa medios. O sea que necesitamos 0.02. El primer valor que tenemos que buscar en la tabla F, recordemos que esto en la tabla F será el valor de 0.02 NX menos 1. Acá NX menos 1 es 60 menos 1 nos da 59. Entonces, el valor de la F de 0.02 NX menos 1 que es 59 y NY menos 1. NY menos 1 sería 66. Vamos a buscarlo, recuerden, en la tabla F. 59 y 66 para que lo tengamos presente. Entonces recuerden que vamos a utilizar la tabla de la binomial, perdón, que la tabla, el archivo que dice distribución binomial, pero en este caso vamos a trabajar la distribución F. Recuerden que dijimos es 59 y 66. Y necesitamos
el valor de 0.02. Ojo, no es 0.002, sino 0.02. Como no lo tenemos, lo cambiamos acá. Y recuerde que estamos utilizando una fórmula, una función de la distribución f, que me permite encontrar los valores de la tabla. Esa función simplemente pide primero el alfa medios, nos pide los grados del numerador y después los grados del denominador. O sea que este valor es 1.685. El primer valor que tenemos que trabajar es 1.685. Entonces tengamos presente que este valor es 1.685. Ahora miremos el otro valor que nos pedían. Era el valor de alfa medios ny-1 nx-1. O sea que en este caso necesitamos buscar el valor de 0.02 ny66 y nx-1 59. Vamos a buscarlo en la misma tabla, pero ojo, ahora va primero el 66 y después va el 59. Entonces, vamos a hacerlo. Nuevamente. Simplemente cambiamos acá el orden. 66, 59. Y tenemos que el valor que tenemos que buscar, el segundo, es 1.698. Ese es el valor de 0.02. 1.698. Listo. Llevémoslo, ya lo tenemos listo. Vamos a hacerlo acá, 1.698. Listo. ¿Qué vimos? Obviamente la clase pasada. Que ¿cuál es el tercer paso de esta prueba de varianzas iguales? Los límites. Entonces ahora sí concentrémonos en encontrar los límites. Entonces vamos a acordarnos cómo teníamos los límites. Los límites. Ahora el límite inferior. Recuerden que es el límite inferior para el cociente de las dos varianzas. Repasemos que nos decía que era la varianza de Y muestral sobre la varianza de X multiplicado por el valor de F alfa medios ny-1 nx-1. Listo, recordemos. La varianza de Y muestral nos dio 29.346.2. La varianza de X nos da 43.046.2. Por el valor de la F, este valor de la F era el que teníamos de 0.02, 66, 59 para que tengamos presente. Que fue el segundo valor que encontramos, que era 1.698. Entonces, haciendo operaciones, ¿cuánto nos da este límite inferior?
29.346.2 sobre 43.046.2 multiplicado por 1.698. Eso nos da que el límite inferior es de 0.40. Ya con eso es suficiente, no necesitamos tampoco más decimales. 0.40. Ahora veamos el límite superior. El límite superior del intervalo que nos permite probar si las varianzas son iguales. Dijimos la semana pasada que era la varianza de Y multiplicado por el valor de la F en nx menos 1 en el Y menos 1. Y esto dividido sobre la varianza de X. En este caso tenemos 29.346.2 multiplicado por el valor de la F, en este caso fue el valor de la F de 0.02 que encontramos, 59.66. Ese valor era 1.685. Y lo vamos a dividir sobre la varianza de X, que es 43.046.2. Vamos a hacer operaciones. 29.346.2 por 1.685 dividido 43.046.2 nos da 1.14. O sea que este intervalo nos dio, perdón, este límite nos dio 1.14. Pero ¿qué dijimos? ¿Cuál era la finalidad de este intervalo? Probar si las varianzas son iguales o no. Entonces veamos la parte de la prueba. Mire que todavía no hemos tocado el intervalo que vamos a trabajar. Simplemente estamos probando que las varianzas son iguales. Entonces recordemos la prueba. En la prueba, la hipótesis nula, recordemos que nos dice que ese cociente es igual a 1. Lo que nos interesa en palabras decir que las varianzas de los precios del oro son iguales. Recuerde que la hipótesis alternativa nos decía que ese cociente diferente de 1. Eso quiere decir, en palabras, que las varianzas de los precios de oro son diferentes. Son diferentes. Muy bien. ¿Qué vimos la clase pasada? Que para la zona de aceptación nos íbamos a ayudar siempre, como siempre hemos venido trabajando en estos capítulos, en este capítulo, con los límites. El límite inferior, recuerden que en este caso nos dio 0.40.
Y el límite superior nos dio 1.14. Recuerde que si estamos dentro de los límites, se acepta h sub 0. Fuera de los límites, se acepta h sub 1. Se acepta h sub 1. Bien. Recordemos que acá el valor que siempre tenemos que verificar en esta prueba es el valor de 1. Lo que tenemos que fijarnos es dónde cae el valor de 1. Y aquí podemos ver claramente que el valor de 1 estaría por acá, más cerca del límite superior que del límite inferior. Pero de todas maneras está en la parte donde se acepta ¿qué? H sub 0. O sea que nuestra conclusión es que las varianzas son iguales. Ojo, este ejercicio es muy bueno. ¿Por qué? Porque si alguien puede ver a la vista, alguien puede asumir, que esos valores son diferentes en la varianza. Alguien puede asumir a la vista, vuelvo y repito, vea pues para que vea la importancia de que una cosa es suponer que son diferentes y otra cosa es comprobar que son diferentes. A la vista, alguien que no conozca la estadística puede decir, esto es diferente, pero vuelvo y repito, muchachos, lo que uno aparentemente a la vista es diferente, en estadística hay que probarlo. ¿Por qué? Porque es que no solamente influyen los valores, también influye en este caso los tamaños de muestra. Entonces, ojo, no es solamente el valor numérico el que determina que hay diferencias. También influye, obviamente, cuántas observaciones tenemos de cada lado. Entonces es muy importante eso. Luego, las varianzas son iguales. Ahora sí, vamos a comenzar el tema nuevo. ¿Cómo es el intervalo para las diferencias de medias cuando las varianzas son iguales? Ya sabemos que tenemos que las varianzas son iguales. Veamos entonces ahora sí el tema nuevo, el intervalo para la media. Entonces vamos a ver el intervalo. Ya sabemos el primer paso, el intervalo para la diferencia de medias. Bien, recuerde que este es cuando las varianzas son iguales. En los libros van a encontrar mucho esto. Intervalo para la diferencia de medias cuando se suponen que las varianzas son iguales. Ojo, nosotros no vamos a suponer. Nosotros nos vamos a tomar la molestia de siempre probar si las varianzas son iguales o son diferentes. O sea, que ese supuesto no lo vamos a hacer. Nosotros, por eso es que el primer paso ya lo hicimos. Ya probamos que las varianzas son iguales. Muy bien, veamos el paso 2. El paso 2 nos dice, ya ya lo hicimos pues chuleado. El paso 2 tenemos que probar no, vamos a encontrar lo que se llama la varianza conjunta.
vamos a encontrar lo que se llama la varianza conjunta. Bien, veamos cómo es esa varianza conjunta. Entonces, el segundo paso es encontrar la varianza conjunta. Más conocida como S al cuadrado P. Y veamos la fórmula. La fórmula nos dice es nx menos 1 por la varianza x más ny menos 1 por la varianza de y sobre nx más ny menos 2. Entonces es muy importante tener esta fórmula. Entonces la varianza conjunta es nx menos 1 por la varianza x más ny menos 1 por la varianza de y. Todo dividido, pongámoslo acá entre paréntesis, nx más ny menos 2. Entonces vamos a hacerlo nuestra varianza conjunta. ¿Cuánto nos da la varianza conjunta? Recuerde que nx nos dio 60 menos 1 por la varianza. Dijimos que la varianza era 43.000. Perdón, 43.000. 43.000. 046.2 más ny menos 1, 67 menos 1 por 29.346. Todo esto dividido nx, que es 60, más ny, que es 67, menos 2. Vamos a hacer operaciones. Tenemos 59 por este lado por 43.000, 046.2 más 66 que multiplica a 29.346.2. Eso nos da 4.476.575 y a eso lo vamos a dividir sobre 60 más 67 menos 2. Bien, la varianza conjunta en este caso nos da 35.812.6. Este valor nos tiene que dar un valor intermedio entre estos dos para que lo tengamos siempre presente. 35.812. Muy bien, más adelante, para simplificar un poco, vamos a necesitar la desviación conjunta. O sea que necesitamos sacarle la raíz cuadrada a esa varianza conjunta. Entonces vamos a sacarle la varianza. 35.812.6. Le vamos a sacar la raíz cuadrada para encontrar la desviación. Y eso nos da que la desviación conjunta es 189 con 2 decimales, .24. O sea que ya tenemos que la desviación es 189.24. Muy bien.
Veamos, devolvámonos un dato importante acá. ¿Con qué confiabilidad vamos a trabajar el intervalo? Veamos. También vamos a trabajar con un intervalo de confianza del 96% para la diferencia del precio promedio, o sea que vamos a trabajar una confiabilidad del 96%. Obviamente, esa confiabilidad vamos a mirar para qué nos sirve y con qué valor vamos a trabajar. Entonces, vuelvo y repito. Antes de borrar esta página, dice, lo primero que tenemos que hacer es probar que las varianzas son iguales. Ya sabemos, ya lo hicimos. Lo segundo es encontrar la varianza conjunta utilizando esta fórmula. Después de que encontramos la varianza conjunta, vamos a utilizar en el intervalo la desviación. O sea que por ahí derecho encontramos la desviación conjunta, sacándole la raíz cuadrada a la varianza. Tercer paso. Vamos a encontrar paso 3. Vamos a encontrar el valor de T alfa medios. O sea que vamos a volver otra vez a la distribución T de student. ¿Sí? El valor de T alfa medios. ¿Con cuántos grados de libertad? Nx más Ny menos 2. Esos son los grados de libertad. Bien, recuerda que acá vamos a trabajar con una confiabilidad del 96%. 96%. 96%. Luego el alfa es 1 menos 0.96, nos da 0.04. Alfa medios nos da 0.04 sobre 2, 0.02. ¿Sí? Bien. Y veamos cuánto nos da Nx más Ny menos 2. Recuerde que el número de observaciones que teníamos de X era 60. De Ny teníamos 67. Menos 2. Entonces, en este caso tenemos que 60 más 67 menos 2 nos da 125. Esos son los grados de libertad. O sea que tenemos que buscar el valor. En este caso, tenemos que buscar el valor de T de 0.02, 125 grados de libertad. Vamos a buscarlo en la tabla de la T. Entonces, nos ubicamos en la T. Recuerden que la T está acá en la página de la normal y recordemos que simplemente tenemos que ingresar los grados de libertad, que son 125. El valor de 0.02 es 2.075 y les recuerdo que ese 2.75 lo buscamos con la ayuda de la distribución T con esa fórmula.
Ahí el valor de alfa en la fórmula lo tenemos que multiplicar por 2, y los grados de libertad. 2.075 es el valor que estamos buscando en la tabla. Listo, ya tenemos, digamos que el tercer paso. Ya tenemos que el valor de la T, en este caso de 0.02, 125, nos dio 2.075. Listo. Ahora veamos el paso 4, que ya directamente los límites. El paso 4 nos dice los límites. Y el límite inferior de la diferencia entre la media X y la media de Y nos dice, la fórmula nos dice, coja a la media X, le resta la media de Y a esa diferencia le va a restar el valor de la T de alfa medios, nx más ny menos 2, multiplicado por la desviación conjunta. Y este a su vez multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre nx más 1 sobre ny. Pero resulta que en este ejercicio nos falta algo. Y es que no hemos encontrado ni la media de X ni la media de Y. Entonces, vamos al archivo de Excel. Vamos al archivo de Excel. Y vamos a encontrar los precios promedios de la onza de oro en los dos periodos. Entonces, vamos a encontrar esos dos precios promedios. Nos falta calcular acá promedio. Digamos que la media X y acá la media Y. Entonces necesitamos saber cuál ha sido el precio promedio de la onza de oro durante el periodo 2010 al 2014. Miremos. Que el precio promedio ha sido de $1.418. Y veamos el precio promedio que hemos tenido del 2015 hasta el mes de julio del 2020. 2015 y ha sido, a pesar de los últimos aumentos, el precio promedio de los últimos 5 años y medio ha sido más bajo que el precio promedio de los primeros 5 años del 2010 al 2014. Muy bien, ya tenemos el valor de la media para ambos periodos. Entonces, ahora sí podemos reemplazarlo en la fórmula. Entonces, veamos el límite inferior. O sea, que el límite inferior nos da recuerden, es 1418
menos 1313 por este lado. A este recordemos que el valor de la tabla nos dio 2.075. Este es 2.075. El valor de la desviación. Recuerden que el valor de la desviación nos dio 35.000. No, perdón, ese era el de la varianza. El valor de la desviación 35.812.6, saquémosle raíz cuadrada. 35.812.6 era 189.24. 189, te borro esto. 189.24 por la raíz de 1 sobre el número de observaciones de las X, que era 60, y 1 sobre la raíz de observaciones de Y, que es 67. Bien, ¿por dónde les recomiendo que empiecen? Por acá. Hagan primero esa operación y después se devuelven. Vamos a hacer eso. 1 sobre 60 más 1 sobre 67. A esa respuesta le saco la raíz. Lo multiplico por 1.8924 y 2.075. Esto nos da, por este lado, 69.79. Como esto es plata, con dos decimales es suficiente. Recuerden que con plata, con 2 decimales es suficiente. Y ahora, esta diferencia entre 1418 y 1313 nos da 105. O sea que ese límite inferior nos da 105 menos 69.79 nos da 35.21. Ese es el límite inferior. Ahora veamos el límite superior. Entonces recuerden que esta es la fórmula que hay que tener presente. El límite superior, como todos los que hemos visto en su gran mayoría, nos dice que a la diferencia de las medias, ya no le restamos, sino que le sumamos el valor de la tabla, nx más ny menos 2, por la desviación, por la raíz cuadrada de 1 sobre nx más 1 sobre ny. Entonces es la diferencia. Acá se le resta, acá se le suma. Entonces, obviamente, esto no simplifica el resultado. Simplemente acá será 105. Le sumamos 69.79. Entonces, esto nos da 174.79. Entonces tenemos que es 35.21 y 174.79. Muy bien.
En este tipo de intervalos de diferencias, de cocientes, lo que nos interesa más es poder hacer la prueba de hipótesis, no tanto la interpretación, sino la prueba de hipótesis. Veamos entonces lo que nos están pidiendo. ¿Será que esos precios son iguales? ¿Los precios promedios son iguales o son diferentes? Veamos la prueba. Entonces, la prueba de hipótesis como toda prueba de hipótesis, tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que la diferencia entre los dos promedios es igual a 0. Si esta diferencia es igual a 0, eso quiere decir que eso quiere decir en palabras, estamos diciendo que los promedios de los precios de la onza de oro son iguales. Los promedios de los precios de la onza de oro son iguales. Si yo planteo la hipótesis alternativa, como siempre, de que esa diferencia es diferente de 0, yo en palabras estaría planteando que los promedios de los precios de la onza de oro son diferentes. Entonces volvamos a mirar esto con detenimiento. En la prueba de hipótesis, en la hipótesis nula, yo estoy diciendo que la diferencia entre los dos promedios es igual a 0. Decir que eso es igual a 0 quiere decir, matemáticamente, estamos diciendo que el promedio de X es igual al promedio de Y. Esa es otra forma de plantear la hipótesis, matemáticamente. Pero en palabras, estamos diciendo que los promedios de los precios de la onza de oro son iguales entre el 2010-2014 versus 2015-2020, ¿sí? Versus H es 1. Esa diferencia es diferente de 0. O sea, matemáticamente, al decir que son diferentes, estoy diciendo que los promedios son diferentes. Entonces estamos diciendo entonces que los promedios de los precios o los precios promedios de la onza de oro son diferentes, digamos, entre el 2010, 2014 versus 2015, 2020. Bien, esa es la prueba de hipótesis. Como toda prueba de hipótesis, vamos a ver cómo se construye la región de aceptación o las zonas de aceptación. Entonces vamos a hacerlo. Zona de aceptación. Como todas las zonas de aceptación que hemos hecho hasta el momento, nos vamos a ayudar del intervalo de confianza. Aquí volvemos otra vez a trabajar con la normal.
Recordemos que el límite inferior, en este caso, nos dio 35,21 centavos. Y el límite superior nos dio 174,79. Como siempre, acá vamos a aceptar a H sub 0. Y en los extremos vamos a aceptar a H sub 1. Vamos a aceptar a H sub 1. Bien, ¿cuál es el valor clave en este intervalo? Ojo, no confundamos, porque la gente a veces después ya me empieza a confundir. El 1 con el 0. En este intervalo, recuerde que cuando dijimos que mu sub x menos mu sub y igual a 0, es el 0 en este intervalo, ojo, para que no lo confundan con el anterior, es el valor que tenemos que ubicar. En las diferencias de medias, diferencia de proporciones, es el 0 el valor que tenemos que ubicar. Ahora la pregunta, ¿dónde cae el 0? ¿Cae entre los límites? ¿Cae a este lado o cae a este lado? Obviamente, es claro que el 0 cae a este lado. Está por debajo de 35. Entonces, como el 0 cae en esta zona, es la zona de aceptar H1. Entonces, digamos eso. Conclusión. Como el valor de 0 de 0 está por fuera del intervalo, concluimos, o está por fuera del intervalo, entonces aceptamos H1. Y aceptar H1 quiere decir que los precios promedios, de la onza de oro son diferentes. Entonces, si hay una diferencia significativa entre el precio del 2010 al 2014 versus el precio promedio del 2015 al 2020. O sea, esa diferencia que vimos visualmente, recuerde que el precio promedio del 2010 al 2014 era en $1,418 o en $1,418 versus el precio promedio de los últimos 5 años que nos dio 1,313, 2015, 2020
acá no es solamente una diferencia visual, sino que también hay una diferencia significativamente desde el punto de vista estadístico. O sea que ahí tenemos una diferencia significativa. Esos precios son diferentes. Entonces, inclusive, a pesar de que en este momento la onza ahora tiene los mejores precios en promedio a los que, digamos, invirtieron en el oro, tuvieron mejores precios promedio del 2010 al 2014 al 2015-2020. ¿Sí? Muy bien. Con eso damos terminado este ejercicio. Un poco largo, obviamente, porque hicimos todo desde el principio, hicimos la prueba para